y al fin. No sé, vamos a hablar un poco de redes sociales en un ratito también, ¿eh? Me gusta, Jair Sibel, que traslademos estas discusiones al aire. ¿Qué te parece? Me gusta. Hay que subvertir las limitaciones que te ponen las propias plataformas. Todos, la mayoría, me imagino, de los que escuchan este programa deben ser usuarios de Instagram. Me imagino que sí. Muchos, o por lo menos muchos, ¿no? De Facebook, no sé, por las edades, me imagino, ¿no? ¿De qué edades son? ¿Jóvenes de 20 para arriba? Y de Facebook yo ya medio que lo dejé. Ya medio que lo dejaste. No, pero funciona. Sí, se mueve mucho. Los contenidos que suben se siguen moviendo mucho. Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso y por supuesto que vamos a hacer chivos y recomendaciones a morir. Pero ahora, ¿sabes de qué vamos a hablar? ¿De qué? De algo que es, si se quiere, bastante más doloroso. Vamos a hablar de la pobreza, de los números de la pobreza. La semana pasada les decíamos, el gobierno se golpea el pecho y nos muestra números de la pobreza que indican que el programa está sacando gente de la pobreza. Sin embargo, vos, yo, miramos lo que sucede en la calle, escuchamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, todos endeudados, algunos perdieron el trabajo, otros están buscando más trabajo porque no llegan a fin de mes, cierran fábricas, se pierden empleos, aumentan los precios de los transportes, de la energía, etcétera. Todos tenemos la sensación de que estamos cada vez más internados en la pobreza y el gobierno nos dice no, que vamos en sentido contrario, que estamos saliendo. Qué difícil es entender esto y qué suerte que lo tenemos a Germán Pinazo como todos los lunes. Hola, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Germán. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, difícil entender esto, ¿eh? Sí, hay que ver, precisar un poquito qué se mide y entonces ahí va por ahí quedar un poco más claro. Dale. Hay distintas formas de medir la pobreza, hay, digamos, básicamente, dos grandes grupos de forma de mediciones, una que sería como pobreza estructural, en términos de acceso a un montón de elementos que hacen a las condiciones de vida, otra que es la que estamos hablando ahora en Argentina, que es medir la pobreza por ingresos, digamos, ¿no? Son flujos corrientes de ingresos de las personas comparados contra una canasta. Y entonces ahí hay dos cosas. Primero, lo que ya venimos hablando también cuando hablamos del índice de precios al consumidor, sobre la desactualización de la canasta con la que se mide la pobreza, pero eso por ahí es igualmente daría una reducción de la pobreza. Y otro es parte del truco que hace el gobierno, en ese sentido es, creo que todo lo que hace el gobierno forma parte de una estafa, digamos, ¿no? Sí. Porque si uno ve, también la semana pasada se conoció el dato de pobreza y el dato de salarios. Los datos de salarios muestran que el salario privado recibe % por debajo de noviembre del 23, que el salario público está 20% por debajo de noviembre del 23, la jubilación mínima más el bono está 3,5% por debajo de noviembre del 23, entonces todo el mundo, en línea con lo que decís vos, Felicita, debería decir cómo bajó la pobreza. Y ahí es donde está parte de la cuestión de estafa del gobierno, porque yo creo que está hecho deliberadamente para esto, que es que lo que aumentó sustantivamente es el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Bienvenido sea. La asignación universal por hijo aumentó en términos reales un 93% del noviembre del 23 a agosto del... Ay, qué lástima cómo se corta. Sí. ¿Hola? Sí, no, sí, tiene que como... la asignación universal, no sé si se escuchó en el radio, que en realidad lo único que explica la salida de gente de la pobreza en esta forma de medición de ingreso es el aumento de la asignación universal por hijo. Claro. La asignación universal por hijo es el... Bueno, no, estamos con mucha dificultad en el audio, Germán, vamos a ver si podemos retomar la comunicación ahí. Hasta acá veníamos bien, pero la verdad que se empezó a escuchar con mucha dificultad. Le volvió el hipo a la línea, ¿viste? Sí. Ese hipo que se corta cada 3 segundos, entonces no entendés lo que te está diciendo. Pero bueno, estamos escuchándolo a Germán, que nos da una explicación de por qué los números dicen una cosa y la realidad, como venimos describiendo, indican otra. Tremendo, Felicita. Yo no vi a ninguno de los 12 millones de personas que salieron de la pobreza y un dato que me llamó la atención de este fin de semana. ¿Sabés cuánto cobra un trabajador ferroviario con 10 años de antigüedad? ¿Cuánto? 10 años de antigüedad, está cobrando 1.100.000 pesos. Imagínate si esa persona tiene que alquilar. La verdad que es una de las que cayó debajo de la línea de pobreza y no de las que salió. No, y aparte, muy poco tiempo normalizamos que en Argentina podés ser millonario y ser pobre, ¿no? Totalmente. Está muy normalizado. A ver, Martín, si ahí podemos recuperar. Me decías, nombrabas la asignación universal por hijo, ahí nos quedamos. Claro. Todos los ingresos, sea jubilatorios o de salarios de la gente que labura, digamos, están por debajo de noviembre del 23.
Lo único que aumentó es la asignación universal por hijo y aumentó un montón. Aumentó en términos reales más o menos un 90%, 93% entre noviembre del 23 y agosto del 25. Yo creo que eso es incluso hasta deliberado por parte del gobierno para mostrar esta estadística de reducción mirá. de la pobreza. Puede ser. Sí. Que bienvenido sea, digamos, ¿no? Pero también es un poco inconsistente con un gobierno que dice basta de planes, basta de Estado, digamos, paradójicamente, el único factor que explica la reducción de la pobreza es la intervención del Estado, porque la economía privada no funciona ni para atrás y todos los ingresos están cayendo. Otra cosa que a mí me parece interesante, el gobierno dice, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Me gustaría ver un minuto de ese número, porque no hay manera, por más mentiroso que uno sea, de llegar a 12 millones. ¿Se escucha bien ahí? Te escuchamos perfecto, sí. El gobierno lo que hace es, no sé cómo llega a 12 millones, pero digo, el gobierno muestra el dato del primer semestre del 2024, que es cuando asumió y cuando producto de la devaluación de diciembre llevó la pobreza al 54 más o menos, y lo compara muchas veces con el 31 de ahora. Así todo, tanto si vos tomás la población total del país, como si tomás la población que deberían tomar, que es la de la encuesta permanente de hogares, porque el dato de pobreza sale de la encuesta permanente de hogares, que son solo aglomerados urbanos, te da más o menos 10 millones de personas en un caso, y muchas menos, 6 millones supongamos en el otro. Ahora, el gobierno lo que debería tomar, para decir cuántas personas realmente redujo el propio gobierno, es contra el dato anterior de pobreza, el dato del gobierno de Alberto Fernández, porque si no el gobierno compara lo que ellos hicieron aumentar y agarran el pico de aumento con el valor más bajo, digamos, ¿no? Pero así todo tampoco da 10 millones. Si uno toma el dato de pobreza, el último en términos absolutos del gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de pobres se redujo, medida en términos de ingresos, sobre lo cual quiero decir una cosa más, en menos de 3 millones. No sé, es imposible que llegue a 12. Y después algo que vos dijiste, Felicitas, esta forma de medir la pobreza, mide tu ingreso y lo compara contra una canasta. Ahora, si vos estás endeudado por 5 veces tu ingreso, eso vos igual no sos pobre. No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfectamente. Aunque vos llegaste, pagaste deuda y no comiste todavía. Claro, si vos agarraste, estabas endeudado en un 10% de tu ingreso en el 2024 y ahora estás endeudado en un 100%, si tu ingreso pasó la canasta básica, vos podés dejar de ser pobre aunque la plata te alcance menos. Por eso digo, este es un indicador que es un buen indicador, es un indicador limitado para medir la pobreza y es un indicador que está muy, al que lo incide mucho el aumento de la asignación universal por hijo. Todo el resto de indicadores de ingresos está mucho peor de lo que estaba en noviembre del 23, mucho peor o empatándole. El que mejor está es el salario privado registrado, que en julio, que es el último dato disponible, todavía está 0,5% por debajo de noviembre del 23. No hay ningún indicador de ingresos del mercado laboral que esté mejor, ni de jubilaciones que esté mejor que lo que estaba en 2023. Gracias, Germán. Muy clara la explicación. Y ese cruce me parece que es un punto crucial, ¿no? El cruce entre los que supuestamente no son pobres y los endeudados. Si vos tenés más del 90% de los laburantes endeudados, de los argentinos endeudados, bueno, en realidad ahí todo tiene otro color. Sí. Ahí el último dato, por ahí te comento, por ahí la columna de la semana que viene podemos ir sobre eso. El dato del Banco Central está, el nivel de morosidad de las deudas de las personas está en el nivel más alto más o menos de los últimos 20 años. Mirá. Sigue siendo una morosidad relativamente baja, no llega al 6% porque ahí están incluidas todas las personas y las deudas de tarjeta y todos los tipos de deudas, digamos, ¿no? Pero es un nivel de morosidad altísimo. Sí. Lo difícil es justamente comparar la fuente de la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale el dato de pobreza, con las otras fuentes de datos para ver cuánta de esa gente que salió... Sí. No, el dato que cito, de los endeudados, lo cito del Centro Almacenero de Córdoba, que tiene sus estadísticas y que marcaron 91 y que no necesariamente las deudas tienen que ver con banco o con tarjeta de crédito. A veces pedirle plata a un familiar o pedir en alguna otra entidad que quizás no pertenece al sistema bancario, digamos, ¿no? Pero algo vamos a preparar, porque ahí hay que ver si están todas las deudas en términos absolutos, las deudas de los que más plata tienen y no son morosos son muy grandes y las otras son muy chicas, por ahí si uno lo segmenta da
se puede ver mejor, pero para la próxima lo preparamos. Dale, Germán, gracias, un abrazo muy claro siempre. Abrazo grande. Estamos escuchando a Germán Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Claro, tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones. No, y totalmente interesante lo que señala él, cómo el impacto es en el sector más bajo a partir del aumento de la asignación universal por hijo y de las políticas públicas que inciden sobre todo en este sector. Sí. Bueno, después vamos a hablar un poquito de otra fábrica. Todos los días cierran fábricas, es una cosa de locos realmente. Pero en este caso Tía Maruca, que cerró una de sus plantas. Sí. ¿Y qué vamos a mostrar? Dolor al corazón, Dolor ¿no? país. Tiene 4 plantas. Parte de mi base nutricional. No me digas. Sí. Bueno, es discutible eso, pero aguante Tía Maruca, aguante por los laburantes, sobre todo que en este momento están como muy complicados. Tiene 4 plantas. Qué loco, porque Tía Maruca empezó yo no sé si te acordás, tipo 2000, empezó y era muy llamativo porque lo que tenían eran esa suerte de estantería, no sé cómo llamarlo, ese armazón de madera, así tipo artesanal, con las galletitas. Parecía que había pasado una tía en realidad y había dejado todas las galletitas recién horneadas, casera, ¿no? Que le funcionó bastante bien. Pero me parece que también es un dato este del cierre de una de sus plantas que podemos vincular a algo que venimos hablando, que es la caída de las ventas en los kioscos, en los supermercados y demás, y que ya no tenés todo el tiempo un resto en el bolsillo para entrar y comprarte un paquete de galletitas, una gaseosa, ¿no? De hecho, los kiosqueros lo vienen diciendo, que también cerraron muchas bocas de expendio. La retracción del consumo en todas sus facetas, ¿no? Hablaba con una persona que se dedica a la odontología y me dice, muchas menos personas vienen a verse, porque es un gasto que al final es secundario, ¿no? Si te puedes ir a mejorar una carie o arreglar un diente con algo que no te cubre la obra social, bueno, hoy en día lo dejas de lado, igual que darte un gustito, ¿no? Desde un alfajor hasta un kilo de helado. Sí. Qué dolor, ¿no? Hablando de noticias y del corazón. Dolor total. Un dolor, con lo lindo que es entrar a comprar porquerías. Qué rico. Perdón. Alimentarte de eso. Perdón.